en este tiempo, obviamente donde estamos al aire libre, que podamos siempre estar también durante el culto silenciosos para poder escuchar, ¿no es cierto? Para poder estar atentos. Yo sé que en la naturaleza de repente nos desviamos un poco la atención, pero que hagamos el esfuerzo de realmente estar pendientes de lo que el Señor está hablando, cómo nos está guiando. Abran sus Biblias en Malaquías. Malaquías. Estamos haciendo una serie sobre los profetas menores y en esta serie de profetas menores estuvimos analizando primero Joel y después el domingo pasado Abdías. Abdías es cortito, es de un solo capítulo, lo predicó Brian, ya lo concluimos. Hoy día vamos a iniciar una serie sobre Malaquías. ¿Okay? Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, es un profeta que profetizó 400 años antes de Cristo, más o menos, y después de él no hubo más libros del Antiguo Testamento. Es decir, hubo un silencio de 400 años. Esta fue la última palabra que el pueblo de Israel recibió así a viva voz y por escrito antes de la encarnación de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que esta carta, sí, yo creo que le podemos decir carta, este escrito de Malaquías al pueblo de Israel, es un escrito que también nos va a tocar mucho el corazón. Hoy día vamos a partir con los primeros 5 versículos. Eso es lo que vamos a analizar. Y les quiero pedir que mientras los lea, ustedes se den cuenta los nombres que aparecen en estos 5 versículos. Porque nos vamos a detener después a analizar esos nombres. Dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová? Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán, y yo destruiré, y le llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán, y dirán, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Gloria al Señor por su palabra. ¿Cuáles son los nombres mencionados acá? Esaú y Jacob. ¿Y qué otro nombre aparece? Edom. ¿Y qué más? Hacia el final, Israel. ¿Sí? Israel. Esaú y Jacob eran hermanos, nietos de Abraham, hijos de Isaac. Eran mellizos. Esaú salió un poco antes. Y Jacob, ¿se acuerdan cómo salió? Agarrado el talón, dice. El otro nombre que tiene Esaú en la Biblia es Edom. A Esaú también le decían Edom. Edom significa rojizo. Parece que era colorín. Entonces, también le decían Edom. Y a Jacob, ¿cómo le dice después el Señor también? Israel. Por tanto, cuando hablamos de Esaú y Edom, es el mismo. Cuando hablamos de Jacob e Israel, es el mismo. Estos personajes existieron, pero también dice el Nuevo Testamento que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento está también escrito para que nosotros aprendamos principios de todo esto y cómo esto indica a Cristo. Y en este caso, Esaú, Edom, representa al carnal, representa al mundano. Esaú significa el realizador, el que hace cosas, el que es empeñoso, pero al mismo tiempo es arrogante, el autosuficiente, el yo puedo. Ese es Esaú. Esaú era el que salía a cazar, ¿no es cierto? Y el papá estaba contento con él. Edom significa rojizo, pero en realidad la palabra hebrea está relacionada a la palabra tierra, Adamá y Adán, ¿sí? Por tanto, Edom es el terrenal. Edom es el carnal. Edom es el autosuficiente. Edom es el arrogante. Piensa en esto. Esaú, o Edom, era nieto de Abraham, hijo de Isaac. Por tanto, tenía todo el historial de bendición. No solo eso, él nació primero. Por tanto, el historial de bendición, ¿a quién venía? A él. A él. A él venía.
Pero resulta que él rechaza esa bendición espiritual. ¿Se acuerdan de la historia? Un día él sale a cazar, está muerto de hambre, llega a la casa y en esa época no había refri. No había refrigerador. No podía llegar y entrar a la casa y no. Estaba muerto de hambre. El problema es que si uno tenía hambre tenía que cocinar. Y él rechaza la primogenitura. ¿Cómo la rechaza? Por un plato de comida, ¿se acuerdan? Un plato de lentejas. Esaú representa entonces al carnal. Esaú representa nuestra propia tendencia carnal de querer huir del sufrimiento, de querer huir del hambre actual, sin considerar las consecuencias espirituales eternas del hecho. Fíjense que en Génesis 25 está esta historia, después ustedes la pueden revisar, no la voy a leer completo, pero les voy a leer un solo versículo, que es el versículo 32, y que nos muestra la lógica de Edom, la lógica de Esaú. Perdónenme que estoy acá medio maniado. La alabanza y... Perdón. Espero que después de la predicación estén ahí. Perdón. No le pido. Entonces, Génesis 25, versículo 32, dice esto. Esta es la lógica de Saúl. Él dice: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Esa es la lógica del mundo. Oye, lo comido y lo bailado no me lo quita nadie. Pero si todos nos vamos a morir. Es una lógica cortoplacista. Es una lógica que considera solo desde el río de la muerte para acá, pero no va más allá. Es una lógica que piensa en lo actual, con una arrogancia sin considerar lo eterno. Entonces esta fue la lógica de él. Yo tengo hambre hoy y tengo la primogenitura, algo santo, algo eterno, algo perfecto, pero ¿de qué me sirve? Igual me voy a morir. Y prefiero un plato de lentejas. La Biblia habla de eso como un sacrilegio. Es pisotear la gracia del Señor. Pisotear la bendición del Señor. Y eso es precisamente nuestra tendencia carnal de continuamente el Señor nos da lo sagrado y nosotros preferimos ver serie. ¿Entienden? Salir a la fiesta. Hacer esto y lo otro. Porque resulta que ahora tengo ganas. Pues, tengo ganas, ¿qué voy a hacer? Es que tengo hambre. No sé si ayunaron esta semana, pero el estómago grita fuerte. Reclama la carne. Si no ayunaron esta semana, los invito a ayunar la siguiente y todo el año, porque el ayuno debe ser parte de lo que es nuestras disciplinas espirituales. Y gratitud al Señor. La lógica del mundo entonces es cortoplacista. ¿Para qué ahorrar y después comprar algo si hoy día me puedo endeudar nomás y total, quién sabe si me muero mañana? Es la lógica del mundo. De no pensar y no considerar las bendiciones de Dios y vivir con temor reverente de Dios. Ese es Edom. Ese es Esaú. El tema es que Esaú, Edom, es arrogante y piensa que todo va a salir bien igual, a pesar de que pisotee la primogenitura. ¿Me entiendes? Eso es lo que uno ve en el mundo y nos pasa. Donde decimos, no, si sé que no hay que hacerlo, pero lo voy a hacer igual, ¿no? Si total. Y pienso en mi arrogancia que me voy a salir con la mía. Pero precisamente estos textos como el de hoy nos demuestran de que nunca me salgo con la mía, porque lo que se hace en esta tierra es la voluntad de Dios. Y Dios se opone a Edom. Dios se opone a la arrogancia humana. Dios se opone al libertinaje humano. Volvamos a Malaquías. Capítulo 1, versículo 3. A Esaú aborrecí y convertí su monte en desolación. Abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, fíjense, me ha ido mal, pero me voy a levantar. Resiliencia humana, ¿no es cierto? El orgullo humano, yo puedo seguir adelante. Humanismo humano. Humanismo humano. Nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré.
y le llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Ellos edificarán y yo destruiré. ¿Por qué Dios hace eso? Porque Dios es bueno y Él no puede permitir que el mal prospere. Él no puede permitir que el mal viva eternamente, que el mal coseche todas las bendiciones de Dios, porque Dios es bueno y no va a permitir que la injusticia se perpetúe. Entonces Él dice, el mundo se levanta con arrogancia y dice, no hay problema, nos volvemos a levantar con nosotros, nuestras propias fuerzas, la autosuficiencia. Y tal vez, muchas veces en nuestra propia vida esa ha sido la lógica. He salido adelante a costo de mis músculos, a costo de mi esfuerzo, a costo de mi trabajo. Y el Señor dice, ojo ahí, ojo ahí, ojo con la arrogancia y la autosuficiencia, porque en cualquier momento te puedo tocar la cadera y descoyuntarte. En cualquier momento puedo detenerte, porque la bendición no proviene de nuestro brazo, la bendición proviene de lo alto, proviene del Señor, proviene de Él. Ustedes conocen ese versículo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No es cierto? Pero también en la Biblia está también al revés. Si Dios está contra alguien, ¿quién a favor de esa persona? Y pasa precisamente con Edom. En toda la escritura, Edom es puesto como el pueblo al cual Dios se le opone y no le permite prosperar y no le permite surgir. Y dice, yo voy a borrar el nombre de ustedes. Por eso es importante que nosotros hagamos la reflexión respecto a nosotros. ¿Cómo estamos nosotros con eso? Porque Edom es aquella persona que conoce la gracia salvadora de su abuelo Abraham, que conoce la predicación del Evangelio porque el papá Isaac le contó, porque nació en familia canuta, nació entre el pueblo cristiano. Y él conoce todo, conoce el Evangelio. Y fue a la escuela dominical los domingos en la mañana, él sabe. Pero en el momento del hambre de la carne, él va en pos de la carne. Él va en pos de la carne. Esaú es aquella persona que sigue y se deja dominar por los deseos de la carne y desprecia el regalo de la primogenitura de Dios. Entonces la pregunta acá, ¿y tú y yo, que tal vez hemos nacido en familia cristiana y hemos nacido en cuna cristiana y tal vez incluso pienso que total, voy a ser salvo igual, pero es que no funciona tan así, porque la salvación tiene un requisito de parte del Señor, el arrepentimiento de los pecados, arrepentidos y convertidos, ir a Cristo. Entonces acá hay un tema con Esaú. Y es el tema que va a tocar Hebreos cuando menciona lo que pasó con Esaú. Hebreos 12 dice esto. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Paro acá un poquito. Estoy leyendo Hebreos 12:15. Hebreos 12:15 dice, pongan ojo, no es que surja una raíz de amargura en ustedes. Muchos piensan que eso falta perdón, pero no. En el contexto bíblico, Deuteronomio 29 te aclara qué es la raíz de amargura. Y en Deuteronomio 29, 18 al 20, ustedes lo pueden dejar anotado para tarea para la casa, Deuteronomio 29, 18 al 20, te dice que la raíz de amargura es la doctrina del libertinaje, que te dice esto, yo voy a seguir pecando y Dios me va a salvar igual. Eso es lo que sale ahí en Deuteronomio 29. Es la lógica de tendré paz con Dios aunque siga en pecado. Y eso es una raíz de amargura que empieza a permear a los que están alrededor también. Porque es una falsa gracia, es la gracia barata. Esa gracia que no demanda arrepentimiento. Cuando la Biblia te dice claramente que hay que arrepentirse de los pecados. Hay que arrepentirse. Entonces, vuelvo al texto de Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, cuando se da cuenta que no se puede salir con la suya, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Una vez que mueres, no hay vuelta atrás, no hay salida del infierno.
No hay salida después de lo que ya pasó. Entonces, Edom, el carnal, es arrogante, es orgulloso, piensa que es salvo por familia, porque sí, pero nunca se arrepiente de sus pecados. Y piensa que puede andar a dos bandos, que puede ser de la iglesia y al mismo tiempo ser del mundo, y estar congraciado con todos. No funciona así. No funciona así. El camino de Cristo es angosto. Es un camino tortuoso. Es un camino de ir dejando la mochila del pecado. Es un camino de arrepentimiento. No funciona así. Muchos descansan en una gracia falsa. En una gracia que es lamentablemente contagiosa. Porque es verdad, Dios nos da todo gratuitamente. Pero el Evangelio, Hechos 3:19, demanda arrepentimiento. No puedes seguir a Cristo y a la vez seguir al mundo. No se puede tener dos amores. No puedes seguir a Cristo y al mismo tiempo seguir con todo el pecado. No. Demanda arrepentimiento. Demanda una novedad de vida. Sin santidad nadie verá a Dios. El problema es que nadie es santo. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, ir a los pies de Cristo para que su sangre santa te cubra y no se vean pecados en tu vida. Pero para eso hay que ir a Él. Hay que humillarse. Entonces yo no sé cuál es tu condición hoy día acá. El Señor nos proveyó el Espíritu Santo para santificarnos, nos proveyó su sangre para perdonarnos. La pregunta es, ¿has acudido en humillación ante Él, diciéndole, Señor, sálvame, sálvame de mi tendencia a ser Edom? Tengo una tendencia a ser terrenal, a preferir las cosas de la tierra antes que las cosas eternas. Perdóname, Señor, cámbiame. Esaú representa, por tanto, y ojo aquí, al falso pueblo de Dios. Al falso pueblo de Dios, que parece ser de la familia de bendición, pero no lo es. Porque los verdaderos hijos de Abraham son los de la fe en Cristo. Entonces, en medio de las congregaciones siempre hay Edom y Jacob. En medio de las congregaciones siempre hay trigo y cizaña. Porque hay muchos que, tal vez por religión, por historial y porque les agrada, se congregan, pero en realidad, en su vida personal, siempre van a preferir el plato de lentejas. Edom representa al que se cree cristiano por herencia familiar, pero en realidad no tiene temor de Dios. Es realizador, orgulloso, confiado en sus propias obras. Legalismo, ustedes saben que legalismo y libertinaje es parte de la misma raíz carnal. ¿Eres Esaú o eres Jacob? Porque si hay algo que vemos en la historia de Génesis, es que Jacob era igual de pecador que Esaú. Pero el Señor hizo una obra en él que le llevó continuamente a humillarse y a sufrir y a entregar todo al Señor, hasta que el Jacob de abuelito ya es otro, santificado. El Espíritu Santo perfeccionó la obra en él. Por tanto, hoy día, queridos, hoy día es día de salvación, hoy día es día de arrepentimiento, de decirle, Señor, perdóname, límpiame, yo no quiero ser Edom, cámbiame. Realmente quiero ser pueblo tuyo, verdadero pueblo tuyo. Seguir tus caminos, no seguir mis propias arrogancias, perdona mi orgullo. No endurezcan hoy día su corazón. Así que cuando tengamos después tiempo de alabanza, y si usted siente de parte del Señor arrodillarse y humillarse ante el Señor, háganlo. No dejen pasar un día más. Vamos a Jacob. Jacob es gemelo de Esaú. Misma carne, misma sangre, misma familia, mismo contexto. No era distinto en carne caída, pero la Biblia dice que era distinto en un punto, y que era la elección de Dios. Eso es lo único distinto que tenía. La elección de Dios. Dios lo escogió. Entonces acá surgen una serie de preguntas. ¿Por qué lo escoge el Señor? ¿Porque era mejor persona? ¿Qué pasa con él? Romanos 9 cita este texto de Malaquías. Y Romanos 9 nos explica el texto de Malaquías. Así que vamos a Romanos 9, versículos 10 al 13. Abran sus Biblias, Romanos 9, 10 al 13.
Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, su padre, pues, ojo aquí, este paréntesis importante, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, cierre paréntesis, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Fíjese que esa frase es citada de Malaquías 1. Y Pablo toma ese versículo de Malaquías 1 para explicarnos la elección. Y el primer punto crucial a entender en la elección es que Dios escoge no por méritos humanos. Y por eso él dice, miren, fíjese que Dios le dijo antes que naciera Jacob y Esaú, antes que naciera, Dios dijo, yo amé a Jacob, aborrecí a Esaú. Y ninguno de los dos nos había portado ni bien ni mal. Entonces la elección no es por mérito humano, es por el que llama, por su voluntad. Esa es la conclusión que saca ahí en Romanos 1. En este texto entonces se nos enseña que la elección de Jacob fue previo a su nacimiento. ¿Y por qué eso es importante? Porque eso explica que simplemente la elección está en la voluntad eterna y perfecta de Dios. Por eso Efesios 1 dice que Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Y por eso 1 Pedro 1 dice que Cristo fue apartado como cordero desde antes de la fundación del mundo. Porque hay un propósito eterno en Dios para con Jacob. La elección, la salvación es un acto de Dios Padre, llevado a cabo desde la fundación del mundo, que nos llama y nos salva por medio de Jesucristo, con la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y eso es independiente de nuestros méritos, de si nos portamos bien o mal. Eso es un acto de Dios. Entonces, frente a esa enseñanza, que es súper clara en la Biblia, la verdad es que nos surgen muchas preguntas. Y las preguntas son varias. En primer lugar, oye, pero eso no es injusto. Oye, pero, ¿y cuál es el criterio de elección? Oye, ¿y por qué Dios lo hizo así? ¿Y por qué yo y no el otro? Nos surgen muchas preguntas con la elección. Y que en parte responde este texto de Romanos y en parte responde otros textos. Continuemos el texto de Romanos. Estamos en el versículo 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadeceré. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Fíjense, la doctrina de la elección es una doctrina que te habla de injusticia, no dice, te habla de misericordia. Ahora bien, no podemos entender esa misericordia si no hemos leído los primeros 9 capítulos de Romanos. Y en los primeros 9 capítulos, sobre todo el tercero, te deja bien claro, o en los primeros 3, te deja bien claro de que no hay nadie justo. Y que en realidad todos nosotros fallamos, y todos nosotros somos carnales, y todos nosotros merecemos condena eterna. Es decir, si fuera por mérito humano, ¿dónde vamos tú y yo? Al infierno. Todos. Y si fuera por elección humana, ¿dónde vamos todos? Al infierno. Entonces, si Dios solamente fuera justicia y ninguno otro atributo, Él no tendría que salvar a nadie. Él no tendría que escoger ni siquiera a uno. Por tanto, si Él escoge a uno de toda la humanidad, eso ya hubiese sido misericordia. Pero Dios no escogió a uno. Escogió a millones y millones de todas las familias de la tierra, dice. De todas las etnias y tribus y lenguas y pueblo, nación. El Señor ha escogido para que sean sus hijos. Eso no es doctrina de injusticia, es doctrina de misericordia. Sí lo trabaja Romano. Es de misericordia. Porque si fuera solo justicia, nos vamos todos al infierno. La doctrina de la elección es doctrina de misericordia. Se lo pongo con otro ejemplo. Cuando un matrimonio va a algún lugar y tal vez y postula a adoptar niños, y llega a un lugar, en general no funciona así el sistema, pero supongamos, antes podía funcionar así, llegaba un matrimonio, llegaba un orfanato y veían ahí 100 niños y ellos decían, nos vamos a llevar tal niño, nos llevamos a este niño a la casa. Como les decía, hoy en día no funciona tan así, pero pongamos ese ejemplo, ¿ya? Y llega el matrimonio y llega el orfanato y se lleva a un niño. Alguno
de, de nosotros, algunas de las personas que trabajan ahí, algunos de los vecinos les diría, oye, ustedes que son injustos. ¿Y por qué? Porque no te llevas todos. Y la verdad es que es al revés. ¿Por qué siquiera se llevan uno? Si en realidad ellos no son responsables de lo que pasó con ese niño. En realidad, ellos están haciendo, el puro llevarse un niño es un acto de misericordia. Y todo el mundo lo entiende así. Entonces, cuando Dios adopta, no es un acto de injusticia, es un acto de puro amor. Porque la verdad es que, en primer lugar, ¿por qué nos escoge a nosotros y no a los ángeles? Los ángeles podrían ser sus hijos, y no. Él quiere que tú seas su hijo. Eso es pura misericordia. Él te escogió a ti para compadecerte de ti, dice el texto. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezco. Así que no depende del que quiere o del que corre, no depende de Saúl con su autonomía y su arrogancia y sus capacidades, no depende de eso, dice. Entonces aquí, en esta increíble historia de gracia de parte del Señor, la pregunta es, bueno, si esto es un acto de misericordia, ¿con qué criterio escoge? Y la verdad es que el Señor no nos tendría que dar ningún criterio, ¿ah? Él lo podría hacer y tendríamos que confiar en Él. Si Él es sabio, y Él es santo, y Él es bueno. Pero bueno, Él nos da su criterio, en parte, en la Escritura, a través de 3 textos. El Romanos 9, que después voy a volver, Santiago 2 y 1 Corintios 1. Santiago 2.5 dice esto: hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Eso dice Santiago 2.5. 1 Corintios 1, 27 al 29. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Su criterio de elección es que nadie se jacte en su presencia. Por tanto, entre Esaú y Jacob, ¿a quién escoge? Al talonero. Eso significa Jacob, de la palabra talón, y que se agarra del talón. El Señor escoge a los débiles. Escogió a Jacob porque él era el menor, por tanto más vil, más despreciado por el padre Isaac. Jacob no era mejor que Saúl, pero sí era más despreciado que Saúl. ¿Y por qué el Señor hace eso? Para avergonzar a los fuertes, para avergonzar a lo que es. Por eso Cristo, cuando llega y mira a la gente, dice: bienaventurados los que hoy día lloran. Y dice: ¿pero cómo? Si es que ustedes no saben cuánto gozo viene para ustedes. Bienaventurados, dice. ¿A quién escogió el Señor para ser parte de su familia real? ¿A los magnates? ¿A los grandes académicos? ¿A los grandes gobernantes? ¿A los musculosos? ¿A quiénes? Bueno, a más de algunos de ellos probablemente, pero seguramente a los más viles de ellos. Pero en general, miren aquí, ¿quién de ustedes, quién de nosotros somos parte de la élite mundial? No, el Señor escoge a lo que no es, a lo más despreciado, a lo más vil. Ese es el criterio. Es como si ahora este matrimonio entrara entonces a los orfanatos y buscara entre todos los niños y dijera: ¿quién está aquí con parálisis cerebral? A él los dos. Y no solo a él. Hay algún otro niño que tenga alguna enfermedad cerebral, también me lo lleva. Y se lleva a todos los que están enfermos. Y después dice: ¿y quiénes son los niños más pesados que están acá? No, estos dos, estos están... esos dos me los llevo. Para que ninguno de ellos crea que ellos están en la casa de papá porque escogió a lo mejor. Porque Dios no escoge lo mejor. Dios escoge de acuerdo a su santo criterio. La elección, por tanto, se basa también en su bondad. Es un acto de bondad. El padre escoge a los niños huérfanos enemigos para adoptarlos como hijos y escoge a los peores. ¿Y por qué el Señor te habla de esto? Y fíjense cómo parte Malaquías. Y con esto vamos a ir rematando.
Porque, ¿qué tiene toda esta doctrina de la elección que ver conmigo? Mucho. Malaquías 1, versículo 2. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijiste, ¿en qué me amaste? ¿En qué me amaste? Y esa es la pregunta que muchos de nosotros tenemos tal vez. Señor, ¿en qué me amaste? Si nací enfermo. ¿En qué me amaste? Si nací en pobreza. ¿En qué me amaste? Si he tenido solo problemas sobre problemas. ¿En qué me amaste? No pude terminar los estudios, no encuentro trabajo. ¿En qué me amaste? No veo tu amor, Señor. No lo veo. Y el Señor dice, ¿quieres saber en qué te amé? Y que a Esaú aborrecí. Pero a ti te amé desde antes de la fundación del mundo. Amadas ovejitas del Señor, ¿han sentido alguna vez que Dios ya como que no los mira? Como que los abandonó. ¿Han sentido abandono de parte del Señor? Israel de Dios, has tenido que huir tal vez de la casa de tus padres, eres extranjero, acá, región ajena, y pensaste que venías a Chile porque iba a encontrar mejor horizonte y nada, peor horizonte. O has sido tal vez engañado, pisoteado por tus jefes terrenales, una y otra vez, y te pisotean y eres el último en el escalafón de tu trabajo. O tal vez te ha alcanzado tu pasado, tus relaciones familiares están todas rotas, tienes que enfrentarlo todo en este tiempo, han abundado las mentiras, la traición incluso en tu familia. Y tú dices, Señor, me abandonaste. ¿En qué me has mostrado amor, Señor? Nunca he visto tu amor. Y tal vez reclamas, no he visto tu amor. Estás lleno de sufrimiento, de congojas, cubierto de lágrimas, dificultades. Y empiezas a masticar esta palabra del tentador que te dice, Dios no te ama. Dios no te ama, mira lo que te pasó. Mira cómo te ha abandonado. Y el Señor te dice, pero amada ovejita, ¿quieres saber qué te ha amado? Mira la cruz. Mira la cruz. Es que se le quemó la casa. Sí, pero mejor eso a que te quemes eternamente. Es que ¿qué me amaste? Te amé en que te escogí desde antes de la fundación del mundo. Y te escogí porque eres vil y menospreciado. Y mi amor es eterno hacia ti, dice el Señor. No dudes del amor del Señor. Y menos por las circunstancias de la tierra. Porque todas estas circunstancias el Señor lo ha permitido para que nadie se jacte de su presencia. Yo te he amado, dice el Señor. ¿En qué me amaste? ¿En qué me amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? ¿No era Esaú igual a ti? Pero yo te escogí a ti. ¿No te basta con mi amor eterno? ¿No te basta con que en mi amor eterno yo tomé a mi propio Hijo amado y lo envié a la tierra a rescatarte y a morir en la cruz por ti? Amada iglesia, cuando empiecen las tentaciones y el tormento de dudar del amor de Dios y de la presencia de Dios en tu vida, mira la cruz y acuérdate que ese hombre que fue crucificado fue apartado desde antes que se pusiera la primera piedra en la tierra, porque Dios ya estaba pensando en ti. Ya estaba pensando en ti. ¿Cómo sé que Dios me ama? En que, no mereciendo el cielo, Él pagó para el cielo. La cruz. En la cruz. Yo sé que Dios me ama. Terminamos con estas palabras malaquías. Ellos, los edomitas, edificarán, pero yo destruiré. Porque el Señor es justo, dice. Yo destruiré. Y le llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Pero tus ojos van a ver esa destrucción. Y uno dice, ¿y qué tiene eso de beneficioso? Queridos, tú podrías estar bajo destrucción. Pero si el Señor te va a dejar ver esa destrucción de afuera, son misericordia. Ellos serán destruidos mientras tú mires. Porque el nombre de ellos va a pasar, pero tu nombre va a quedar a perpetuidad. Vuestros ojos lo verán y dirán, sea Jehová engrandecido
más allá de los límites de Israel, más allá de la iglesia, y van a querer que todo el mundo glorifique al Señor. Eso es lo que van a desear. Cuando se den cuenta cuánto su Padre Celestial los ha amado desde la eternidad. Padre Santo, te damos gracias. Cuán grande es tu amor para con nosotros. Absolutamente inmerecido. Somos iguales a Esaú. Y en nuestra carne aún, nuestros miembros aún tenemos inscrito eso terrenal. La tendencia al mal. Y a pesar de eso, a pesar de ser enemigos tuyos, tú nos apartaste, nos llamaste. No por méritos propios, solamente para manifestar tu amor eterno hacia nosotros, Señor. Te damos gracias por adoptarnos. Gracias por poder ser parte de tu familia. Gracias, Señor. No lo merecíamos, ninguno de nosotros. Cuando estemos en el reino de los cielos, danzando delante de tu presencia, ninguno de nosotros va a creer que está ahí por capacidad propia. Porque hemos aprendido en esta vida que somos nada, pero que en ti lo tenemos todo, Señor. Amén. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.